Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces continuemos nuestro avance. Estamos viendo las funciones de cada componente del equipo quirúrgico. Ya habíamos empezado a ver la función del cirujano. Habíamos quedado justamente en esa diapositiva que ven ahí, ya, en la cual empezamos con lo que el cirujano, cuando decía verifica, ya que esté todo listo, ya, y entonces él va a pedir el ok del anestesista, ¿no? Si el anestesista le dice está ok, entonces el cirujano pide el bisturí y comienza la cirugía. Él va a iniciar paso por paso el procedimiento quirúrgico. Cada cirugía tiene su paso sobre dónde cortar, cómo ingresar. Generalmente nosotros decimos ingreso plano por plano, porque tenemos que ir avanzando piel, tejido subcutáneo, ya, y luego ingresamos a cavidad, si es que es una cavidad, si no llegar a músculo, un hueso, etcétera, ¿no? Entonces, cada cirujano tiene su técnica de cómo debe ir avanzando en el procedimiento quirúrgico hasta llegar al momento fundamental. No sé bien que les había mencionado que la diéresis solamente es la primera parte del procedimiento quirúrgico. Una vez que él ha conseguido llegar al punto donde quiere operar, entonces él va a hacer una verificación y va a tratar de identificar el objeto que ha ingresado a operar, ¿no? Puede ser, pongamos el apéndice, la vesícula, el riñón, etcétera, tratando de ver qué complejidad tiene el procedimiento y si va a tener que cambiar de técnica, mantener la técnica planeada, etcétera. Entonces, durante todo ese procedimiento, el cirujano va a ir solicitando el instrumental que va necesitando. Ya, muchas veces lo hace el cirujano de forma directa, puede hacerlo de forma hablada o con lenguaje de señas, ¿no? Él le va a dar unas señas, ya, que eso lo vamos a ver después, pero por si acaso, por ejemplo, cuando él hace así, con la mano, de esta manera, le está pidiendo bisturí. No, hay obvios, por ejemplo, si le hace así, yo creo que todo el mundo sabe qué es eso, ¿no? Es una tijera. Él también puede ser de esta manera, le está pidiendo una pinza de mano. Y entonces hay un lenguaje que Buenas tiene tardes, doctor. el cirujano con el alma, y va a tener eh, eh, un lenguaje para poder comunicarse con ustedes para ir solicitándole el instrumental. Ahora, si un equipo coordina bien, por eso le llamamos equipo constantemente, el cirujano incluso no necesita hacer ni lenguaje ni a señas siquiera. Si ustedes como instrumentadores llegan a conocer al cirujano, van a saber cuándo él necesita que instrumental y simplemente se van a poner en la mano sin necesidad que él les esté pidiendo el instrumental específico. Ya por eso es importante prestar atención a lo que él hace. Ustedes cuando entren a operar con un cirujano nuevo, traten de grabarse qué preferencias tiene él de instrumental. Ya de tal manera que conforme ustedes van viéndolo, van a ir aprendiendo que él les va a ir pidiendo y en las siguientes cirugías que tengan con él, van a ir adelantándose de tal manera que de esa manera se vuelve más eficiente la técnica quirúrgica, porque la función de ustedes principal es hacer que este procedimiento sea eficiente y rápido. ¿Ya? Bien, el cirujano tiene como obligaciones también verificar de forma minuciosa dónde está operando, principalmente para tratar de determinar hemorragias y lesiones, ¿no? Eso obviamente puede generar complicaciones, entonces cuando él ingresa a operar, va a tratar de determinar puntos hemorrágicos y parar esas hemorragias, también dependiendo de la urgencia, por si acaso, porque un cirujano va a tener que evaluar la necesidad de entrar a operar. Por ejemplo, en caso de que sea una cesárea porque el niño está a punto de morir,
ya por algún motivo X, él va a cortar piel, tejido subcutáneo y va a ingresar directo hasta el útero sin preocuparse por el sangrado, porque generalmente el sangrado en ese punto suele ser mínimo, ya, entonces no le va a interesar mucho el sangrado de piel o de tejido subcutáneo, ya, hasta que saque al niño. Una vez saque al niño, se dedica a parar las hemorragias. Sin embargo, si es una cesárea programada, por ejemplo, el cirujano, conforme va cortando y va sangrando de un lugar, va a ir haciendo la hemostasia primero antes de seguir avanzando, porque la sangre siempre dificulta el campo quirúrgico. Pero como les digo, depende mucho de la urgencia en resolver el problema. ¿Ya? Si el paciente, por ejemplo, está sangrando internamente, un sangrado pequeño en piel no nos va a interesar mucho, como entrar dentro del abdomen rápidamente y detener la hemorragia que está teniendo el paciente. Entonces, él se va a hacer cargo de verificar los puntos de hemorragia y las lesiones y él determinará cuál es más urgente. Ahora, el primer ayudante ayuda con la hemostasia. Generalmente, por ejemplo, si es una cirugía de emergencia y el cirujano va cortando, como su prioridad él es resolver lo que está poniendo en riesgo la vida del paciente, entonces no se preocupa por la hemostasia, como decía. Pero el primer ayudante pudiese ir colocando pinzas en los puntos hemorrágicos conforme el cirujano va avanzando, siempre y cuando no perjudique al cirujano, porque también puede que el cirujano necesite más campo o apoyo, y entonces también el primer ayudante tiene como prioridad hacer el seguimiento al procedimiento quirúrgico y no a la hemostasia. Ya. Bien. Bien, si es que él moviliza algún órgano, que es muy frecuente, por ejemplo, con el intestino, ¿ya? Cuando ya terminó de hacer lo que tenía que hacer, tiene que volverlo a colocar en el mismo lugar donde lo encontró, ¿ya? Porque obviamente no lo puede colocar todo torcido o empujado o hacia abajo, ¿no? Tiene que volverlo a colocar. Ya el hígado, por ejemplo, a veces lo desplazamos hacia arriba para sacar la vesícula, ¿ya? Entonces, si terminó la cirugía, tiene que dejar que el hígado quede en la misma posición en la que lo encontró, etcétera. Entonces, es obligación de hacer que el órgano que movió vuelva a estar en su lugar donde lo encontró, ¿ya? De que termine la intervención quirúrgica, debe verificar que el material esté completo. No debe dejar nada en su interior. Para eso, él sigue ciertos procedimientos. Cuando termina de hacer lo que tenía que hacer, vamos a extraer una vesícula o un apéndice, él va a pasar a hacer un proceso antes del cierre. Él lo que va a hacer es primero limpiar. Si es que ha habido mucho sangrado, etcétera, él va a pedir solución fisiológica y va a lavar por dentro para sacar los coágulos y todo lo demás. Hay a veces pide gasas, compresas para secar o para verificar que ya no hay sangrado. Ya, una vez que termina de hacer el proceso de limpieza, él va a verificar que no haya nada dentro del campo quirúrgico, como una pinza, una tijera, una gasa, etc. Entonces él va a mirar, pero ya a veces estas cosas se ocultan, ya. A veces las gasas se meten detrás de una pata del intestino, etcétera. Ya puede pasar. Entonces, cuando ustedes vean que el cirujano pide para limpieza, cuando él va a pedir la solución fisiológica para limpiar, cuando ya ha terminado, ya tiene que empezar conteo la instrumentadora. A veces el mismo cirujano te dice, inicie conteo, ya, eso significa que él ya no va a meter nada más dentro del paciente, ya, y está pidiendo conteo para que no nos olvidemos nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes en ese momento? Él va a pedir un conteo, la instrumentadora en ese momento tiene que empezar a contar todas sus pinzas, sus gasas, etcétera. Y si le falta algo, comunicarle al cirujano, cual empezará a buscar de nuevo dentro de la cavidad. Y si está todo bien, va a decir conteo conforme, el cirujano entonces cierra, ¿ya? Entonces, pero es su función de él verificar que no haya dentro nada paciente y ustedes apoyar en el conteo. Ya, bien.
Entonces, cuando ya termina de hacer esto, e indica el conteo y todo lo demás, entonces se termina la fase fundamental y empieza a preparar todo para cerrar. En ese momento, generalmente suele preguntar al anestesista cómo es el estado del enfermo, porque él no va a ir a mirarlo, ¿no? Lo que va a hacer es preguntarle al anestesista para ver que el aspecto del paciente esté bien, porque a veces, a pesar de que nosotros lo estamos mirando, puede haber hemorragias ocultas. Pasa a veces, ya por ejemplo, está sangrando por un lugar chiquitito por atrás y va chorreando hacia un lado y el cirujano no lo ve. Entonces, si el anestesista le dice está pálida o una cosa, entonces, para que él en ese momento haga una nueva inspección antes de empezar a cerrar. Bien, una vez que ya está conforme, cierra, ¿no? Él va a empezar a cerrar plano por plano hasta que termina con la piel y generalmente ella lo deja para el primer diente. A veces incluso cuando él termina, cierra solamente la capa más interna para moler peritoneo y el resto de las capas se las deja a veces al primer ayudante para que él termine de cerrar. Ya, entonces simplemente ahí ustedes apoyan hasta que se termine el cierre. Una vez que termine el cierre, lo dejan para que ustedes también le pongan antiséptico, gasitas a la herida y listo, ¿no? Entonces se desviste y va a ir a completar el proceso llenando lo que es la hoja operatoria, que también le llamamos protocolo quirúrgico. ¿Ya? Es una hojita en la cual el cirujano va a detallar qué es lo que hizo. Él va a anotar desde el tipo de incisión, cuántos planos ingresó, cómo encontró la cavidad, qué es lo que hizo, cómo lo dejó y cómo cerró plano por plano. O sea, él va a ir anotando paso a paso todo lo que hizo en el procedimiento quirúrgico. Ya, va a ser lo que es la indicación de la medicación. Ya va a llenar en la misma historia clínica, porque esa hojita que les acabo de hablar, el protocolo quirúrgico, está anexado siempre a la historia clínica quirúrgica. Ya, una hojita de indicaciones donde él va a dejar las indicaciones inmediatas y posteriores, ¿no? Va a dejar cuánto va a poner con el goteo de suero, el medicamento que se va a colocar en ese momento, más tarde, etcétera, ¿ya? Y va a realizar una vigilancia de los líquidos. Hace cálculos para tratar de determinar cuánto perdió en la cirugía, cuánto se le va a colocar, ya, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, todo eso que les he mencionado es lo que hace el cirujano. Sus funciones de primer ayudante. Bueno. Bien, el primer ayudante suele ser un cirujano de apoyo, generalmente de la misma especialidad. A veces puede ser un residente de cirugía de la misma área, ¿ya? O sea, en otras palabras, un médico que ya es titulado, pero que está haciendo la especialidad. Puede ser el médico de cabecera del paciente, etcétera, ¿ya? Entonces, es alguien que va a apoyar el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y por lo tanto, debe conocer al paciente. Generalmente, la mayoría de las veces en las cirugías, ya el primer ayudante suele ser el médico de cabecera del paciente, ¿ya? Es el médico general que trabaja con el paciente. Entonces, por ejemplo, si el diagnóstico una apendicitis, habla con un cirujano y entre los dos lo opera. Es más, el primer ayudante debe conocer más sobre el paciente que el propio cirujano, ya que el cirujano más que todo se dedica al procedimiento, no tanto al diagnóstico, ni tampoco a lo que pueda pasar en la fase de recuperación. Ya simplemente se va a dedicar a lo que es el procedimiento quirúrgico en sí, no la parte clínica. Entonces, por eso generalmente el primer ayudante es alguien que conoce al paciente. Tiene que ser ya sea el residente, el otro cirujano o el médico de cabecera, que la mayoría de las veces ya tiene que ser conocer a detalle lo que le pasa al paciente, sus antecedentes, etcétera. Ya él siempre va a seguir estrictamente las indicaciones del cirujano. Generalmente también suelen ser equipo. Cada médico tiene
su cirujano, yo por ejemplo, cuando necesito operar, llamo a colegas con los que yo siempre trabajo, no es al azar. Realmente tenemos ya nuestro propio equipo, entonces ya nos conocemos, ¿no? Pero, sin embargo, a veces hay situaciones en las que nos vemos por primera vez en quirófano, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir las instrucciones, porque cada cirujano, cuando digo, tiene su propia técnica y a veces uno se acostumbra a un cirujano, pero con un cirujano nuevo la técnica puede modificarse. Por eso les decía a ustedes que miren atentamente cada vez que trabajen con uno nuevo. Ya. Bien, el primer ayudante tiene que tener la capacidad profesional de poder completar la cirugía en caso de que pase algo con el cirujano. Por eso está diciendo aquí, él debe tener la capacidad de asumir la responsabilidad del cirujano en caso de urgencia. ¿Eso por qué? Porque no sé, aún les habré contado, pero pasa muchas veces que el cirujano se indispone en quirófano. ¿Ya? Muchos de los colegas han muerto en quirófano, ¿ya? Porque por la tensión, el estrés, uno se pone mal, se pueden infartar, etcétera. Pasa, ya puede pasar. Entonces, tampoco es obviamente algo que pasa todos los días, ¿no? Pero pasa. Entonces, debe tener la capacidad. Además, hay situaciones de emergencia donde a veces hay movimientos masivos de pacientes, en los cuales a veces el cirujano necesita dejar este procedimiento mientras va a otro procedimiento. A veces nos llegan casos de 2, 3 emergencias juntas, entonces el cirujano ingresa, opera y hace solamente la parte fundamental rápida y luego lo deja todo al primer ayudante para que lo concluya, mientras él se va a otro procedimiento a completar, ¿no? Entonces, por eso, el primer ayudante tiene que tener la capacidad para poder reemplazar al cirujano en caso de emergencia. Ya. Bien. Obviamente, lo que haga el primer ayudante queda bajo responsabilidad del cirujano, ¿ya? Porque el cirujano es el que decide toda la técnica mientras está en quirófano, ¿no? Bien. También él puede realizar la cirugía, o sea, todo el proceso, siempre y cuando el cirujano lo supervise, ¿ya? Eso pasa a veces con ciertos cirujanos, ya, a veces opero también. Hay cirujanos que ya son, podemos decir, viejitos o ya que han perdido una incapacidad, pero su capacidad técnica es buena, su capacidad mental también es perfecta, pero ya por algún motivo no pueden hacer el procedimiento directamente, entonces uno lo hace. Ya, pero ellos están ahí supervisando, guiando paso a paso lo que se debe hacer. Obviamente, para eso el paciente debe dar su consentimiento, ¿no? Cuando hay esas circunstancias. Ya en ese caso, él va a hacer todas las tareas que el cirujano delegue. Ya hay muchos casos, tenemos ya casos, por ejemplo, de cirujanos que son ya viejitos, pero que son famosos porque operan bien. Entonces, a veces los mismos pacientes te piden que él sea el que opere. Entonces, ellos entran a supervisar y uno es el que hace el trabajo, pero prácticamente es como si fuésemos las manos de esas personas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el primer ayudante antes de la cirugía? Siempre debe tener a mano todo lo necesario. Y acuérdense que cuando llegue el paciente, ustedes verifican que haya toda la historia clínica. Pues el primer ayudante es nuestro segundo filtro. Él va a ir también a revisar. Él también tiene que verificar que todo esté completo, que no falte nada en la historia clínica. Él va a verificar que se haya llenado el consentimiento, que estén todos lo que se ha pedido, estudios, etcétera, que hemos hablado. ¿Ya? También va a verificar que no falte nada necesario para la cirugía. Significa materiales que haya pedido, recetas, hilos, láminas, etcétera, ¿no? Lo que el cirujano haya pedido para el procedimiento. Ya una vez que él verifica que todo esté en orden, va a empezar el lavado de la región quirúrgica. En un buen equipo, generalmente el primer ayudante debe llegar una hora, media hora antes que el cirujano y él debe hacer toda esta revisión con anticipación. Ya,
de tal manera que cuando el cirujano ingrese ya está prácticamente todo. El cirujano ingresa solamente a verificar y depende de la confianza que él tenga con uno para decir si seguimos o él, si no confía, va a volver a revisar todo. Ya. Incluso en un buen equipo, el primer ayudante es el que empieza la fase de antisepsia, lo que vimos el otro día, de hacer el proceso de pintado, colocar los campos, etcétera, de tal manera que el cirujano entra vestido ya directamente a agarrar el bisturí y a cortar. Eso es cuando hay una precisión. Un buen equipo quirúrgico tiene al paciente anestesiado y con el campo quirúrgico listo a la en punto que el cirujano va a entrar para operar. Claro que eso tiene que ver también con una buena coordinación con el primer ayudante, porque también a mí me ha pasado a veces cirujanos que uno les prepara todo y llegan atrasados. Claro que ellos mismos saben que no deben hacerlo, pero nos pasa. Ya, bien. Durante la cirugía, su principal función es sostener los separadores. ¿Ya? Acomodar en realidad el campo para el cirujano. Y aquí algo que es importante, de repente si ustedes lo van a ver, aún es raro, el primer ayudante no mira directamente el punto quirúrgico. Lo que hace el primer ayudante es acomodar el campo quirúrgico para el cirujano. En otras palabras, por ejemplo, cuando él coloque los separadores o otro instrumental, van a ver que él lo desplaza hacia los ojos del cirujano, de tal manera que él puede que no esté mirando directamente el campo quirúrgico. Por ejemplo, si yo tengo un agujero, pongámosle ahí, ya yo tendría que mirarlo, pongámosle así. Bueno, a ver, con mi mano. Ya supongamos que tengo que, este es el campo quirúrgico, ¿no? Estaría así. Para que yo lo pueda ver, como primer ayudante tendría que ponerlo así, pero él lo va a poner al otro lado, así, como para que lo vea el cirujano. Ya, su función principal es acomodar el campo para que el cirujano pueda ver de forma cómoda y amplia el campo quirúrgico. ¿Ya? En caso de que la cirugía sea compleja y entre un segundo ayudante, ya en ese caso, esta función pasa al segundo ayudante. Ya, el segundo ayudante se va a hacer campo de lo que es el campo, mientras el primer ayudante se hace cargo de lo que le está pidiendo el cirujano que le colabore. Hay cirugías que son complejas en las que necesito adentro tener varias manos. Entonces, ahí es donde el cirujano suele pedir un segundo ayudante para que el segundo ayudante sea a cargo del campo quirúrgico. Por eso incluso usamos a veces los separadores autoestáticos, de tal manera que el primer ayudante queda libre de esta función una vez que acomoda el campo quirúrgico. ¿Ya? También está a cargo de colocar las pinzas para hacer la hemostasia. ¿No? A veces cuando estamos operando, como decía hace rato, empieza a sangrar por aquí, empieza a por allá. El cirujano, como decía, su función es ingresar en algunos casos directo. Entonces, lo que va a hacer el primer ayudante es ir colocando pinzas en los puntos sangrantes mientras el cirujano va avanzando. Incluso él puede que vaya cauterizando las pinzas y uno tiene que ir sacando las pinzas mientras el cirujano avanza. Entonces, su función del primer ayudante es también actuar sobre la hemostasia. ¿Ya? Y en cuanto a la sutura, ayuda, lo que es la síntesis, ayuda a sostener los hilos y es el que se encarga de cortar los hilos. ¿Ya? En sí, esas son sus tres funciones básicas y cualquier otra función depende de lo que el cirujano necesite. ¿Ya? Bien, después de la cirugía, el primer ayudante, fíjense, es el que se va con el paciente a la sala de recuperación. No es el cirujano, ¿ya? Es el primer ayudante. No se olviden que les decía que el que debe conocer más que el propio cirujano al paciente es el primer ayudante. Entonces, él tiene que ir a la sala de recuperación y hacerse cargo del paciente en lo que es el proceso de evolución en las siguientes horas. Y solamente llama al cirujano en caso de que vea la necesidad de volver a abrir. Por eso, él va a ir anotando y registrando todo lo que es la evolución y las órdenes médicas que haya dado el cirujano, de tal manera que
puede hacer un seguimiento de forma inmediata. Muchas veces también él ayuda a llenar el protocolo quirúrgico, le decía ratito, en ciertas circunstancias. ¿No? Por ejemplo, puede ser que el cirujano tenga que salir rápidamente a otra cirugía, entonces que llena esa documentación es el primer ayudante, mientras está con el paciente en la sala de recuperación. Bien, como decía, en algunas cirugías complejas se necesita más personal, y ahí entraría un segundo ayudante que reemplazaría principalmente la parte de separación y acomodación del campo, ¿ya? Pero puede ayudar también dependiendo de la ansiedad en otros procesos. Bien, a lo que vinimos entonces. El instrumentista. No se olviden que es miembro del campo, del equipo estéril, ¿ya? Y una de sus funciones es de conservar la integridad y seguridad del campo estéril, ¿ya? En otras palabras, ella es la que es encargada de mantener toda la esterilidad del proceso desde el principio. Ya, cuando hablamos de un procedimiento quirúrgico, la instrumentadora debe entrar incluso antes que el primer ayudante que les mencionaba. La instrumentadora va a ingresar, va a seleccionar lo que va a usar, las cajas quirúrgicas, que por cierto ya se ha dado eso de tarea, que vayan investigando qué instrumental va en cada caja. Ya va a ir preparando las cajas y va a acomodar su mesa. Una vez que lo tiene todo acomodadito, ella va a salir, se lava y se viste. Es la primera en vestirse en el campo quirúrgico, siempre. No es la última, fíjense. Entonces, la instrumentadora, con anticipación, debe estar preparada en el quirófano. De tal manera que cuando la paciente está anestesiada, ella tiene que estar vestida. Ya no puede estar esperando. De tal manera que ella va a acomodar su campo quirúrgico, va a acomodar su mesa y va a vestir a los profesionales que van a ingresar. Bueno, ya estoy adelantando, pero las funciones, así que vamos a ir viendo porque si no yo me emociono y después me como el tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que debe hacer ella? Debe prever también, ¿no? Por eso que decía, es importante que ustedes aprendan a conocer lo que hace su cirujano, para poder prever qué instrumental él pide, ¿ya? Por más que la cirugía sea pongámosle una cirugía pongámosle vesícula, ¿ya? Y él, pongámosle para la vesícula, normalmente en la caja de colestectomía o en la caja de cirugía abdominal, vamos a encontrar una pinza Foester, normalmente para sujetar la vesícula. Pero pongámosle que este cirujano no le gusta usar esa pinza y usa una Duval, que es una triangular. Pero esa no está en esta caja. Pero si ustedes lo conocen al cirujano, pueden acomodarlo de tal manera que ustedes, antes de que el cirujano entre, ya en su mesita de mayo, ustedes tienen lista una pinza Duval, porque saben que ese cirujano usa esa pinza. Entonces, tienen que conocer a sus cirujanos, ¿ya? Para que ellos van a ver que si ustedes se hacen conocer con su cirujano, ese cirujano se las va a llevar o se los va a llevar a todo lado. Y ahí es donde está su negocio de ustedes. Ya, porque si ustedes se quedan en un solo lugar, no van a ganar mucho. Las instrumentadoras que ganan son las que son buenas y los cirujanos las llevan de un lado a otro lado todo el tiempo, ya que les dan un porcentaje de la cirugía. Pero para eso ustedes tienen que hacerse conocer con su cirujano. ¿Ya? Bien. Además de eso, debo planificar, ¿no? Ver, dependiendo del tipo de cirugía y conociendo al cirujano, qué material pudiese necesitarse para ese procedimiento, gasas, etcétera. Para eso necesitan también un poquito ya de experiencia. Por ejemplo, si es una cirugía de fémur, van a requerir un montón de gasas, porque es una cirugía muy sangrante. Entonces ya tienen que prever eso y planificar, tener listo varios
tambores con gasas para ir pidiendo a necesidad. Tener todo listo para cubrir las necesidades del cirujano, bueno, y otros miembros del equipo, ya, estamos hablando del primer ayudante y el segundo ayudante, por si acaso, porque el instrumentador no atiende al anestesista ni a otro, solamente a los que están en el campo estéril, no se olviden. Por lo tanto, debemos estar observando constantemente. Una regla clave de un instrumentalista bueno es que no va a perder la mirada del campo quirúrgico, ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, ya ven a este mirando hacia acá. Eso es un error. Él debería estar mirando acá. Si es que es el instrumentador, vámonos, puede que no lo sea, ¿no? Pero aquí aparentemente lo es. Pero en esta imagen, por ejemplo, él está fuera del campo quirúrgico. Él debe estar mirando acá, ¿ya? Y ese es algo clave. Ustedes no pierdan la vista de lo que está en su campo quirúrgico. No importa lo que esté pasando, ¿ya? Puede que el anestesista allá al fondo esté trabajando con el paciente porque de repente está fatigado, se bajó la presión, etcétera, y él también lo va a ver nervioso, correteando, hablando, pidiendo al circulante, etcétera, ¿ya? Si ustedes se distraen con eso, puede que el cirujano esté requiriendo algo y entonces no le van a caer bien, les aseguro. Entonces ustedes miren lo que hace, vayan aprendiendo, vayan viendo en qué plano está, qué necesita para cada plano, ¿ya? No, por ejemplo, ya pasó piel, ya dejó tejido subcutáneo, va a entrar a aponeurosis, seguro les va a pedir una tijera. Entonces, si ustedes están viendo que está en aponeurosis, ya tienen que tener en su mano la tijera listo para pasarla, ya no esperando a que les esté pidiendo el material, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, nunca pierdan de vista el campo quirúrgico, ¿ya? Bien, nuestra posición, ya sea. Bien, antes de que el cirujano llegue, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acuérdense que le he dicho que es la primera que va a ingresar al campo quirúrgico. Entonces, la primera que tiene que lavarse las manos, el procedimiento de lavado quirúrgico. Es la primera que tiene que colocarse la bata y guantes con una técnica que también vamos a cuando damos la práctica, como es la forma de vestirse. Y aquí en parte de la imagen están viendo, aquí ven, esta es la instrumentadora y esta es la circulante. Acuérdense que le he dicho que había ese otro personal. Ya, ella se viste y la circulante ayuda a terminar el vestido. Esto que ven, ya, es el paquete de ropa, o el ropaje que se le llame, que es un paquete donde están los trajes que nos vestimos, los guantes estériles, etcétera. Entonces, ella tiene que abrir también ese paquete con la técnica adecuada que les va a mostrar. Ahí va a encontrar su ropaje y él empieza a vestirse. Luego de que ella se ha vestido, va a vestir la mesa de mayo, que eso dice ahí, lo voy a arreglar más ratito para subírselo después, que es la mesa de mayo, es la mesa donde se coloca el instrumental, ¿ya? Entonces, lo que ella va a hacer es vestirse. ¿Qué pasó? Mi dedo. Allá. Bien, va a vestirse primero, luego viste la mesa de mayo y luego viste las mesas adicionales que puedes saber. A veces está la mesa en forma de riñón, otras mesas auxiliares que puede tener. Entonces, viste eso, acomoda su instrumental, ¿ya? Y luego lo que hace es ayudar a vestirse a lo que es el cirujano del primer y segundo ayudante. Para eso va a sacar también la ropa de ese lugar, se lo va a vestir, también tiene su técnica, y luego también le coloca sus guantes, ¿no? De tal manera que el cirujano ya es vestido por la instrumentadora y así él puede entrar al campo quirúrgico. Luego viste al primer ayudante y luego al segundo ayudante si es que lo hay. Bien, debe colocar los paquetes correspondientes en cada área, ¿ya? En ese paquete de ropa,
A ver, pero no lo tengo. Ya, ahí está. Pensé que no lo tenía. Bien, volvamos. Ahí. Bien, el paquete. Doctor, una preguntita Dime, antes que se Juana, corte. te escucho. Mire, doctor, he estado un poquitito ocupadita y este material, ¿dónde está, doctor? Que lo he estado buscando para imprimir y no lo pillo. No lo he subido todavía. Ay, ya, gracias, doctor. Hay Les que buscar. dije, ayer se acuerdan, me falta todavía acomodar unos Sí, sí, detalles. pues que sí, sí. Ya lo vi el cuestionario, nomás que ya nos volvió a enviar. Sí, les voy a Ya, subir doctor, esto, muchísimas pero gracias. sí, ya les he puesto Ya. una tarea, por si acaso. Ah, sí, sí, ya lo vi, doctor, sí. Por Ya, eso me preocupaba porque ayer vi que pasaba y pasaba las hojas, pero no había subido nada. sí, es que todavía tengo, no he tenido tiempo de acomodar. Han visto, algunas letras están un poquito por aquí, me faltan unos dibujos más adelante, ya, así que voy a acomodarlo para subirlo, ya. Ya, doctor, muchísimas gracias. Bien, entonces ya se nos queda corto el tiempo. Bien, mañana ya continuamos con lo que es la mesita de mayo. Vamos a ver cómo se arma. Y bueno, y el resto de los procesos que hace la instrumentadora. ¿Ya? Bien, chicos, se cuidan. Nos vemos. ¿Ya? Los ayudantes son médicos, Katia, no son enfermeras. Son profesionales médicos. Primer y segundo ayudante son médicos. ¿Ya? Bien, nos vemos mañana. Se cuidan. Mañana, doctor. Chao, chao, Armando. Hasta mañana, doctor. Chao, chao.